Buenas tardes, soy Germán Camilo Prieto, soy profesor asociado del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, soy politólogo de la Universidad Nacional, hice mi maestría en Economía Política Internacional en la Universidad de Warwick y mi doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Manchester. Ya desde mi tesis de maestría comencé a estudiar a fondo la integración andina. Desde entonces la integración andina y suramericana ha sido mi principal tema de especialización y mi doctorado lo hice también sobre la comunidad andina, sobre el rol de la identidad colectiva y las instituciones regionales, y esa tesis salió publicada en el 2016 en un libro por la editorial Javeriana titulado Identidad colectiva e instituciones regionales en la comunidad andina. Desde tu punto de vista, ¿qué papel juega el Parlamento andino a nivel internacional en los temas políticos? El Parlamento andino siempre ha sido un organismo de acompañamiento al proceso andino de integración. Son muy pocos los estudios que hay sobre el Parlamento andino. Hay un consenso generalizado en la literatura sobre un rol muy tangencial y poco importante del Parlamento andino en el proceso andino de integración, debido a que el Parlamento andino solamente tiene unas funciones de control político y eventualmente unas funciones de recomendaciones al Consejo Andino de Ministros. Y en cuanto a las funciones de control político, pues el Parlamento andino se ha limitado a acompañar las funciones del Consejo Andino de Ministros, y nunca se ha sabido de ninguna situación en la que hubiera habido una intervención del Parlamento andino para parar algo, para resolver algo, para disputar algo con los organismos ejecutivos de la comunidad andina. Entonces, en ese sentido, el papel del Parlamento andino ha sido poco relevante. Por otra parte, el Parlamento andino sí ha hecho una labor importante para difundir el proceso de integración entre distintos grupos sociales, poblacionales, políticos. El Parlamento andino ha organizado eventos para dar a conocer el proceso de integración y también para escuchar las voces de distintos grupos sobre el proceso de integración. Entonces, en general, el balance que yo hago es un balance de un Parlamento andino que ha sido un organismo de acompañamiento, pero con muy poca influencia sobre el desarrollo de la integración. Hay que entender que un proceso de integración implica la cesión de poder soberano de decisión a organismos comunes. En el caso de la comunidad andina, la cesión se presentó particularmente en las áreas de la política comercial, cuando se tenía una unión aduanera, lo cual implicaba tener un arancel externo común, y también se hizo una cesión en algunas competencias judiciales, dado que el Tribunal Andino de Justicia funciona como última instancia para procesos sociolaborales en la comunidad andina, y por supuesto también como la instancia administradora de justicia entre las disputas comerciales de los países miembros. Pero con toda seguridad, la mayor cesión de soberanía en la comunidad andina se produjo en el ámbito legislativo, dado que las decisiones del Consejo Andino de Ministros no deben ser aprobadas por los parlamentos nacionales. ¿Cómo pueden los colombianos informarse acerca del Parlamento andino y por qué deberían hacerlo? La forma de informarse pues es a través de la página de internet. También pues se puede ir a la sede del Parlamento andino, que queda en la 71 con Caracas. Lo mejor pues es hacerlo por internet. Ahí está toda la información, toda la documentación. Yo pienso que hoy en día no deberían hacerlo, porque la comunidad andina hoy en día ha perdido mucha importancia. Ya pues son poquísimos los temas sobre los que el Consejo Andino de Ministros se reúne y decide. Lo que mantiene funcionando a la comunidad andina hoy en día es más bien el área de libre comercio, es el trabajo que hace la Secretaría General en materia de desmonte de barreras no arancelarias y facilitación del comercio. Pero entonces hoy en día ya mucho menos trabajo tiene el Parlamento andino de control político. Sigue teniendo trabajo para difundir los valores de la integración andina, el proceso de integración. Entonces yo no creo que sea un deber de una ciudadana colombiana informarse sobre lo que hace el Parlamento andino.
Yo creo que a día de hoy ya se debería haber acabado, dado que la comunidad andina pues ya no interviene casi en decisiones políticas o en decisiones de política más bien de los países miembros. Me parece innecesario que haya un organismo de control político. El problema para que se acabe el Parlamento andino es que como los parlamentarios andinos son elegidos popularmente y los tiempos de elección en los países miembros son distintos, es difícil organizar las cosas para que unos parlamentarios andinos sean elegidos por más o menos tiempo, de manera que el día que se cierre el Parlamento a todos se le hayan cumplido los derechos adquiridos, pero creo que a menos que los presidentes de los 4 países miembros decidieran reimpulsar la integración andina y volverle a dar al Consejo Andino de Ministros pues la potestad que tenían para legislar en ciertas áreas para los países andinos, no le veo ningún sentido a que el Parlamento andino siga existiendo. Hace unos días el Parlamento andino reconoció al presidente interino Juan Guaidó de Venezuela. ¿Qué consecuencias políticas trae internacionalmente este reconocimiento de parte del Parlamento andino? Si bien el Parlamento andino es autónomo para hacer los pronunciamientos que desee, de todas maneras el Parlamento andino hace parte del sistema andino de integración. Sabemos que por lo menos el gobierno de Bolivia pues no ha reconocido a Juan Guaidó, el gobierno de Ecuador tampoco lo ha reconocido claramente, o si lo hizo en los últimos días pues ha sido un cambio de postura frente a una postura que Ecuador había mantenido en los años anteriores. Pues es claro que el Consejo Presidencial Andino no podría reconocer a Juan Guaidó porque Bolivia no lo aceptaría. El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores tampoco. Entonces, si el Parlamento andino reconoce a Juan Guaidó, pues está en todo su derecho, pero de alguna manera pues está habiendo una desarticulación con el sistema andino de integración, porque lo que uno esperaría es que la comunidad andina se pronunciara como comunidad andina y no solamente como Parlamento andino ante un hecho de semejante relevancia política. Ahora, por otra parte, pues es interesante y habría que ver los parlamentarios bolivianos y ecuatorianos cuál fue su postura al respecto. No sé si ese tipo de pronunciamientos se hacen por unanimidad o se hacen por mayoría. Eso me parece que podría hacer una diferencia. El hecho de que un organismo regional como el Parlamento andino reconozca a Juan Guaidó es claramente un respaldo político a ese proceso pues de protesta que se está dando en Venezuela.